¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Sean bienvenidos. El próximo día 9 de mayo, el domingo, decae después de 6 meses la alarma, el estado de alarma en nuestro país y genera el escenario de mayor incertidumbre y confusión que conocemos en nuestro país en los últimos tiempos. Las medidas restrictivas de derechos fundamentales, como es el toque de queda o como es los cierres perimetrales, pues están sujetas a partir de ahora a decisiones que se tomarán en el ámbito autonómico. Se está pidiendo la participación, la colaboración a la hora de tomar decisiones del Gobierno central, pero a su vez estas medidas, estas decisiones que se tomen para seguir luchando contra la pandemia y no repetir el ciclo que tuvo lugar hace ahora un año, después del verano pasado, pues podamos seguir teniendo un horizonte de cierta tranquilidad. Esas medidas, como digo, estarán subrogadas a las decisiones y al apoyo y a la convalidación de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha. Son varias las posturas confrontadas entre los distintos presidentes autonómicos, y en nuestra comunidad autónoma ya se ha anunciado que seguirá prevaleciendo el toque de queda entre las 0 horas y las 6 de la madrugada, pero que el cierre perimetral desaparecerá. En esta ocasión, en esta tertulia, esta semana, contamos con el punto de vista profesional, técnico, de un letrado, de Francisco Delgado Merlo, que a su vez es profesor del grado de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en su sede provincial de Valdepeñas, aparte de ser portavoz y teniente de alcalde del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Francisco Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes, Julián, muy bien. Esperamos que los puedas ilustrar sobre el galimatías que he tratado de exponer. Lo intentaré. El exalcalde de Valdepeñas, Victoriano González de la Leja, nos acompaña también. Muy bien, buenas tardes. Y de su experiencia, pues entendemos que también su aportación es siempre válida, sobre todo en circunstancias de extrema excepcionalidad como la que nos congrega hoy aquí. Gregorio Sánchez Llévenes, concejal de Izquierda Unida, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros. Bueno, pues para que lo pueda entender todo el mundo, Francisco Delgado, nunca como ahora se da la circunstancia de que sean necesarias el mantenimiento de medidas que chocan directamente contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución, y que no pueden ser aplicadas si no es con la herramienta del estado de alarma. Esto de entrada. Bueno, el estado de alarma ha dado la cobertura necesaria e imprescindible ante una situación socialmente y sociosanitaria excepcional. Lo primero es el recuerdo para las víctimas de esta desgraciada pandemia y sobre todo para las personas que aún hoy todavía continúan con la enfermedad, y aquellos que potencialmente somos posibles personas que nos podamos contagiar aún de este coronavirus. Evidentemente decía que el estado de alarma ha dado cobertura procedimental a las decisiones que desde las comunidades autónomas se han venido adoptando. Otra cosa es que compartamos en general y la ciudadanía en general también comparta o no. Personalmente tengo mi opinión, yo no lo comparto. Que podamos tener 17 opiniones o 17 formas de interpretar o de ver una determinada forma de afrontar una situación como esta. O sea, yo no creo que una guerra, permitirme la comparación o el símil, se pueda afrontar con 17 ejércitos diferentes y con 17 generales distintos y con un enemigo común que parecía incluso, o parece que incluso se distinguía entre qué horas actuaba y qué horas no actuaba. Eso personalmente no lo comparto, no lo he entendido nunca, sinceramente, partiendo de la base de que para mí el derecho a la vida debe ser un derecho protegido desde el Estado, y por tanto el Gobierno central en este caso es el órgano que representa y debe de proteger la vida de los ciudadanos y ciudadanas de España, y a partir de ahí lo que hay es un conglomerado, un desarrollo territorial a través de las comunidades autónomas, donde lo que tienen es la capacidad de gestionar los recursos sanitarios, que es una cuestión diferente a lo que es la vida en sí misma. Es decir, una cosa es el derecho a la vida y otra cosa es los mecanismos o los recursos materiales humanos con que la vida se trata de proteger, ¿no? Eso yo no lo he compartido y no lo entiendo, sinceramente, lo debo decir, pero es el estado que tenemos y por tanto así está regulado. ¿Qué pasa? Pues que hemos tenido una etapa clara, los primeros famosos 3 meses de un estado de alarma contundente y explícito, a un estado de alarma donde las delegaciones del Gobierno central pasaron a los territorios por la demanda de los propios territorios
y a partir de ahí se generan eso que decía, o yo llamo con el símil, 17 formas de gestionar una guerra. Esa manera de llevarlo a cabo se termina, porque tenía el paraguas del estado de alarma fijado por el gobierno central, se termina el domingo, y a partir de ahí pues se produce una situación ciertamente singular. Los derechos fundamentales que se afectan a través de un estado de alarma no cabe que se vean afectados aparentemente y en principio por otra normativa distinta. Otra cosa es que las autoridades sanitarias, ante una situación tan singular o excepcional, tengan capacidad o no para dictar normas que menoscaben o limiten o condicionen esos derechos. Ante la reclamación o demanda que se ha venido realizando por las distintas autonomías en las últimas semanas en base a la proximidad del fin del estado de alarma, pues el Gobierno central ha reaccionado finalmente, yo creo que con sorpresa para todos y con rapidez y con tiempo suficiente, a través de un Real Decreto Ley de antes de ayer, que modifica la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa y que lo que viene a establecer, buscando una unidad de criterio de cara a los meses próximos, ojalá y sean los menos posibles, que trate de uniformar las medidas que se van tomando en cada uno de los territorios a través de las decisiones que realmente terminará tomando el Tribunal Supremo en los supuestos donde el Tribunal Superior de Justicia, territorialmente competente en cada comunidad autónoma, pudiera desestimar la solicitud de determinadas medidas que restrinjan esos derechos fundamentales. En ese caso, la comunidad autónoma tiene derecho a interponer recurso de casación al Tribunal Supremo, que deberá resolverlo en 5 días. Esto es una agilidad impropia, porque los recursos de casación no tardan en resolverse 5 días, pero obviamente cuando hablamos de la vida y la salud, me parece muy positivo que se haya limitado y fijado claramente el término en el que deben de resolverse. A partir de ahí, lo que no se debe de olvidar nunca, y esto es muy importante, es que la solicitud que la comunidad autónoma correspondiente realice al Tribunal Superior de Justicia tiene que cumplir 3 requisitos esenciales. Uno es que la medida que se solicita o que se adopte sea idónea. Otro, que la medida que se adopte sea necesaria. Y otro, que la medida sea proporcional. Como la solicitud que la comunidad autónoma realiza al Tribunal Superior de Justicia no cumpla estos 3 vértices, que son interpretación del Tribunal Constitucional respecto de aquello que limita los derechos fundamentales, el Tribunal Superior de Justicia denegará previsiblemente esa solicitud y la confirmará esa denegación el Tribunal Supremo. Como ya sucedió en el caso de Madrid con el tema de fumar, entre otras cosas. Efectivamente. Una primera intervención, Victoriano, antes de pasar a una encuesta de calle que han elaborado nuestros compañeros informativos. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando Paco, porque además es que esta situación, creo que esta ley levanta la posibilidad a las comunidades autónomas de que puedan plantear esas restricciones que de otra manera no hubieran podido de ningún modo hacer. Pero lo que tiene que... Y otra cosa, y el Tribunal Supremo lo que hace es que marca. Una vez que decida, eso vale después, crea jurisprudencia. Y eso también es importante. Pero y de alguna manera que seamos capaces de evitar esos 17 generales que decía Paco, porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que eso sea así. Y que empecemos a caminar todos en el mismo barco, luchando contra el mismo enemigo, y seamos capaces de vencerlo. Gregorio. Bueno, yo el otro día también en el pleno a un compañero también le decía a Paco que sin que sirva de precedente estaba de acuerdo con él. En este caso yo también estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que los primeros 3 meses donde el estado de alarma más, entre comillas, duro, por así decirlo, y totalmente tutorizado por parte del gobierno central, es el que funcionó, pero también hay que ver cuántos chantajes hubo cada vez que había que prorrogarlo, cuántas amenazas por parte de la oposición, por parte incluso de los socios de investidura, etcétera, etcétera, y cómo se estiraba la cuerda hasta intentar romper. Luego pasó a que fueran las autonomías y ahora estamos en una situación que las autonomías quieren continuar con el estado de alarma, se han quejado de tener la autoridad competencias sobre temas sanitarios o temas relacionados con la pandemia, confinamiento, cierres perimetrales, hora, toque de queda, etcétera. Bueno, y ahora
viene la situación en la que el Estado dice, no, mi compromiso era hasta el 9 de mayo, así lo dije, así lo dejé claro, y bueno, pues lo que más es darle la competencia a los tribunales y sobre todo la posibilidad de que sea lo más ágil posible, porque también nos podemos encontrar con las situaciones vividas en el País Vasco, vividas también en Cataluña, donde parte de la ciudadanía recurría sobre las medidas tomadas por los gobiernos autonómicos en aquel caso, y decaían situaciones como cierre de hostelería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se pretende es que se homogenee eso desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y que sea el tribunal en este país, el de Estado de Derecho, que sean los tribunales los que decidan si se están atacando derechos fundamentales, no se están atacando, y si se está poniendo en peligro la salud de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es a donde hemos llegado, y yo creo que es la situación que bueno, pues en la que estamos. Yo hubiera preferido seguir con un estado de alarma más fuerte, o sea, más en manos del Estado. Es que, de hecho, si queréis, con el centralismo democrático no había dado lugar a que hubiera habido este periodo en el que el estado de alarma no estuviera tutorizado por el Estado. Tendremos tiempo a continuación. Bueno, sí. Un apunte. En un momento determinado, y antes de este estado de alarma que ha durado hasta el 9 de mayo, el gobierno dio la oportunidad a las comunidades de decir, llega la carta, pídame usted que yo le ponga el paraguas. Y nadie lo pidió. Lo que no puede ser es que no lo queremos, te criticamos, quítalo, lo pones y ahora estamos hartas, pero cuando lo quitan lo va. Si te di la opción de tener el paraguas a la carta, pídemelo y te lo pongo. Y lo que hay que hacer ahora es en ese orden de cosas, unificar criterios. Debatimos a continuación sobre este asunto, y más os pido también debatir a futuro de lo que es el corto plazo de aquí al domingo, el escenario que se plantea nuevo. Hemos salido a la calle, nos vamos a la calle a ver lo que opinan los valdepeñeros en cuanto a lo que interesa a la mayoría, a la comunidad, mantener restricciones, mantener cierres, mantener toques de queda. Hay opiniones para todos los gustos y veremos que la cosa no está radicalmente clara entre nuestros vecinos. Vamos a verlos. Bueno, a mí no me viene mal por los niños. Aunque es verdad lo que dice esta señora, el toque de queda no se impuso con ninguna intención de ayudar a los padres y madres, más bien fue una medida para el control de la movilidad de los adultos a ciertas horas. Aunque en Castilla-La Mancha ya hemos oído que la intención es mantenerlo, nos falta saber con qué fórmula legal se puede mantener la medida sin estado de alarma. Todo un poco arriesgado, ¿no? La movilidad desde provincia va a ser muy malo porque nos vamos a empezar a mover, vamos a aumentarnos todos los que podamos y eso es lo que va a pasar, que vamos a volver otra vez, yo creo, para atrás. Pues el debate está servido. Para mí, se deberían quitar todas. Y lo que deberían hacer es vacunarnos ya a todos. Punto de pelota, ninguna más. Bueno, debate hay, se lo aseguramos. Yo pienso que se deberían quitar el toque de queda, quedarse a lo mejor que los bares cerraran. Yo tengo un bar, pero bueno, creo que debería cerrar los bares antes. Y bueno, que nos dejen abrir la hostelería. Si abrimos las puertas, yo creo que va a haber un problema. Las comunidades tendrían que ponerse de acuerdo en seguir todavía un poquito cerrados. Hasta que avance un poquito más, por lo menos lo que es la vacunación, creo que sería importante. No deberían de quitar ninguna, yo pienso, ¿no? Yo creo que no tenía que quitar ninguna. Solo la de poder y salir y ya está. Lo que parece que va a seguir entre nosotros es el aforo limitado. Sí, pero ¿y cómo lo controlan, madre mía? Si es que esa es otra. ¿Cómo controlan tantos aforos? Aunque si de opiniones hablamos, siempre hay quien nos recuerda que solo son eso, opiniones. Yo es que no soy un experto, yo no soy científico, entonces yo confío en lo que diga el comité de expertos. Si consideran que es mejor una cosa u otra, vamos, yo soy una persona dócil, que me dejo llevar por la opinión de los expertos, no por cualquiera. Y parece que en lo que coincide la mayoría es en continuar con la idea de salvar la salud, para salvar la economía también. Que tiene que haber un equilibrio, pero... Además bueno, es que depende, o sea, la economía depende de la salud, es decir, claro, si se nos va al carajo la salud, se va a la economía. Y entonces yo creo que hay que tomar las medidas que sean en función fundamentalmente de la pandemia. Y por supuesto apelar al sentido común de la gente. Pues ya queda menos para volver a ponernos a prueba como sociedad. Francisco Delgado, ¿la solución a largo plazo pasaría por modificar la ley orgánica
que desarrolla los principios constitucionales de los estados de excepción, de alarma y de sitio. Por otra parte, hay un magistrado que en los últimos días ha declarado que en este tiempo de estado de alarma se debería de haber aprovechado para modificar la Ley de Sanidad Pública de 1986 y dar mayor encaje y más ágil, porque el modificar una ley orgánica tiene su aquel y tiempo no hay. En fin. Yo personalmente no creo que haya que hacer ninguna modificación. Somos muy dados en España enseguida a acudir a las modificaciones legislativas y yo creo que España es uno de los países con mayor legislación per cápita, diría, en términos económicos, de nuestro entorno. No hay por qué acudir siempre que se produce una situación determinada, excepcional o singular a una modificación de la ley. Lo que hay que hacer, y para eso están los tribunales, es la interpretación de la ley que tenemos. Y sobre todo que cada administración, que el Estado, que cada institución del Estado, cada administración pública asuma el papel que le corresponde. Ya le puedo asegurar, por la responsabilidad del gobierno local en la que me hallo incurso, que a nadie queríamos encontrarnos en esta legislatura con una situación como esta. Mi mayor preocupación desde hace un año para acá era precisamente que a ningún trabajador o trabajadora municipal le pudiera suceder una situación que pusiera en riesgo su vida, porque al final es una responsabilidad como concejal de personal que tengo, pero nos hemos visto inmersos en eso, nos hemos visto inmersos en el cierre del comercio, nos hemos visto inmersos en el cierre de la hostelería y hemos tenido que soportar eso como gobierno sin que nos apetezca. No creo que la solución sea reformas. Para mí creo que cada administración, repito, asuma el papel por más ingrato o incómodo que le resulte. Yo vuelvo a decir lo que decía al principio, si nos encontramos ante una situación que afecta a la totalidad del territorio, que no distingue fronteras políticas ni geopolíticas, que es un enemigo, que es un virus, que no se ve ni se toca. Evidentemente, para mí el papel más relevante que debe de asumir, por incómodo que resulte, lo tiene de forma inmediata y principal el Estado, el Gobierno central. Y a partir de ahí, con mayores o menores quejas de los gobiernos territoriales, el Estado no puede dejar de asumir el papel que le corresponde. Y en la Constitución y en la normativa concordante existen mecanismos más que suficientes para poder atajar este tipo de situaciones. Otra cosa es que nos guste a unos más o nos guste a otros menos, y para eso la encuesta pone de manifiesto que dependiendo de la edad de la persona a la que se entrevista, las circunstancias personales, porque algunas de las personas son conocidas, pues ves cómo interpretan o no una determinada situación, porque claro, el contexto individual que cada uno tenemos, el contexto sociopolítico, socioeconómico que cada territorio vive, solo protege y defiende sus intereses. Lo más ingrato de todos estos meses pasados, y aún en este presente, que se haya hecho política con la salud. Cuando a principios, ya pregunto abiertamente, cuando a principios del pasado verano, bueno, pues hace 11 meses aproximadamente se levantó el estado de alarma, la incidencia a 14 días en el conjunto del país era inferior a 50 contagios, como digo, la incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes. Ahora estamos por encima de 200 o bordeando los 200, cuando el umbral que marca el alto riesgo son 150. Nos estamos apresurando a levantar el estado de alarma. Hubiera sido preferible mantenerlo al menos un mes más, como por otra parte ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha. Victoria. Yo creo que, a ver, lo que sí hay que hacer es el paraguas que necesitan las autonomías, pero hay, lo ha comentado antes Paco, es verdad, hay argumentos jurídicos suficientes para utilizarlos. Lo que hay que hacer es utilizarlos y desarrollarlos y mojarse. Es verdad que el gobierno central tiene la competencia absoluta y de hecho ha hecho una modificación que permite todo eso. Pero también tenemos que ser conscientes todos de la situación en que estamos. A mí me hubiera gustado un mes más. ¿Por qué? Porque creo que en este momento está decayendo la situación, estamos entre las vacunas y quizá el comportamiento de la mayoría, aunque hay gente que tela marinera se lo pasa por el forro, aquello de comportarse adecuadamente, y parece que se va reconduciendo todo. Pero un mes quizá hubiera faltado más para conseguir que bajáramos y entráramos por debajo de 100, que es lo que nos interesa. Lo que pasa es que promulgar el estado de alarma había que ir al Parlamento, la situación en el Parlamento iba a ser imposible de conseguir, por lo tanto entrar en una lucha, una batalla de batallas, no conduce a nada, y mientras los ciudadanos. Y una situación, al decirlo un vecino, se me ha venido a la imaginación, y es verdad, si no cuidamos la salud, si no controlamos la salud, si no hacemos que la salud y el virus decaiga, no hay economía, no nos engañemos. El equilibrio entre economía, no, mentira.
Eso es un engaño manifiesto. La salud primero, y una vez que tengas la salud, porque si no, al final terminas con las dos cosas. Eso se ha demostrado a lo largo del tiempo con los diferentes caídas y venidas que ha tenido el virus. Y o lo entendemos así, o de lo contrario, vamos mal. Y no es conveniente que vayamos mal, porque tampoco la economía está a partir a cohetes. Yo creo que, bueno, lo primero que iba a decir antes con el tema de la ley que comentaba, con la ley de sanidad, con la ley de salud, que ahora se echa en cara de que por qué no se ha modificado durante este periodo, y hay comunidades autónomas. El de 1986. Sí, pero que hay comunidades autónomas que ahora están diciendo, fueron las primeras que durante el verano, cuando se puso encima de la mesa la posibilidad de modificar esa ley, fueron las primeras que dijeron que no se tocara eso, porque entraba en competencias ya adquiridas en temas de sanidad posteriores y tal y cual. Y que cuidado con tocar esa ley. O sea, y ahora la experiencia les ha hecho cambiar de opinión. Y ahora viene diciendo que hay que tocar esa ley. Yo, sobre lo de un mes más o tal, pues no lo sé. A lo mejor ahora me lo preguntas y te digo que sí. Si me lo hubieras preguntado en octubre, noviembre, cuando se planteó, pues igual te hubiera dicho que no, que el 9 de mayo es buena fecha. No sabríamos cómo iba a ser la tercera oleada o la cuarta oleada o tal. Y bueno, y a lo mejor si lo pronuncia otro mes, pues a lo mejor dentro de un mes decimos que tendría que ser otro mes más. Pero esas situaciones yo creo que, y lo que sí está es que el compromiso hasta mayo, las comunidades autónomas, yo además algunas como pollo sin cabeza, y quiero decir, bueno, pues si el compromiso es hasta mayo y ahora ya cada uno, pues cada uno de alguna manera que se organice, porque no está siendo respetuoso con las normas básicas que se están planteando. O sea, el cierre perimetral, pues sí, hay cierre perimetral, pero todos hemos visto y todos nos hemos dado cuenta cómo unos y otros, y metámonos todos en el mismo saco, hemos salido de los tal, por motivos laborales, por motivos de estudios, por visitas médicas, por mítines, no sé qué, porque nos hemos inventado una historia. Entonces, quiero decir que bueno, pues que a lo mejor es un compromiso de todos, que tenemos que darnos cuenta con las normas que se van tomando, y luego yo también comparto lo de la señora, es decir, creo que la clave está en la vacuna, que conforme vaya avanzando la vacuna, muchas historias de estas se vayan. Pero la vacuna no se puede poner de golpe. Ahí conforme vaya avanzando, muchas. Porque no hay dosis suficientes. Cuando tú ahora, Juliana, hacías referencia a unos datos, a una fecha muy concreta, esos datos, y cuando los comparas con los actuales, pues la conclusión a la que llegarías, si descontextualizas, es que no cabe levantar el estado de alarma. Pero sin embargo, cuando contextualizas, sí cabe. ¿Y por qué cabe? Pues cabe por una razón obvia, porque la situación o el contexto que había hace 6 meses era uno. Hoy hay cantidad de personas inmunizadas, autoinmunizadas, y otras tantas que han sido vacunadas. Por tanto, ¿sube la incidencia? Sí, porque sube la movilidad social. ¿Asciende la gravedad del contagio? No asciende la gravedad del contagio. ¿Por qué? Porque obviamente el contexto que había entonces no es el que hay ahora. Porque se desmadre con algunas comunidades que se está desmadrando. Bueno, pero y sobre todo la incidencia no afecta tanto a la mortalidad. Eso también. En unas situaciones en las que se planteaba, los contextos no son lo mismo, porque no está afectando a la mortalidad lo mismo que afecta. Pero no os olvidéis de una cosa, el gobierno fijó el estado de alarma 6 meses de estado de alarma. Sí. Y lo fijó en octubre, cuando la situación era una determinada. A mí la gran reflexión personal que me hago es cómo alguien podía aventurar a 6 meses vista, desde una responsabilidad política, cuál iba a ser la evolución de la pandemia, porque curiosamente, si hacemos coincidir datos, veréis que 6 meses después han evolucionado las vacunas, se está vacunando, hay inmunidad por el tema de los contagios de personas que han superado el coronavirus, y eso se dijo en octubre. Sí. Y eso se dijo en octubre. Sí, pero de todas maneras, si observas, es un poco en la línea de los 17 generales, el ejemplo que tú venías, sí. Es que si todo el mundo hubiera hecho igual, pero es que no lo han hecho. Entonces, si observas las comunidades que están con una mayor incidencia incluso de gravedad, a pesar de todo. Cantabria, sin ir más lejos. Cantabria o Madrid o País Vasco. O Melilla. Es que, sobre todo... Pero hay cosas que no son razonables. No son razonables de ninguna manera. En la Segunda Guerra Mundial, los estados, los aliados, intervinieron en la industria armamentística, la industria para fabricar munición. Eso es verdad. Intervinieron las industrias agroalimentarias para abastecimiento de las tropas. Y en esta pandemia, que es una guerra mundial, no se ha intervenido la industria farmacéutica ni se ha suspendido las patentes. Exactamente. La gran reflexión y conclusión que yo he obtenido a nivel personal es que el capitalismo
el menos malo de los sistemas que tenemos en bacalao. la tierra, lo que hace es que antepone la rentabilidad económica o financiera a la vida de las personas. Sí, pero así de triste. Sí, así de triste. Sí, pero dentro de ese orden te toca como Estado, como comunidad y tal, intentar coordinarlo de tal manera que prime la salud por encima de la economía. Estaréis de acuerdo conmigo que se ha puesto en evidencia que la forma de funcionar la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, no es la más ágil. No es la más ágil. Parece, ¿no? Eso es otra Eso obviedad. es un debate diferente. En todo caso, a partir del día 9, a partir del domingo, lo que se está cuestionando al final es los cierres perimetrales, es que haya libertad de tránsito y el toque de queda. O sea, no es poco. Bueno, no pero es que poco. quiero decir que salvo eso, al final las medidas pueden seguir siendo las mismas. Hay muchas otras medidas que no precisan de amparo Incluso constitucional esas, para poderse aplicar. Incluso esas, coordinándolas bien, también se pueden corregir. No nos engañemos, es que cuando se está hablando de toque de queda, es que al final el sistema tiene algo que nos autoconvence de que es normal lo que pasa. ¿No? Sí, Mire usted, pero no es verdad. el menoscabo de derechos fundamentales es una excepción gravísima. Sí. Y no es normal esto. Con toque de queda, con restricciones de accesos, con limitaciones de aforos, con cierres de establecimientos, esto es una situación excepcional y tiene que ser de una duración Limitada lo menor y posible, coordinada. porque si no, coartas las libertades, te acostumbras a vivir con la libertad coartada y eso es malo. Sí, claro. Y eso es malo. Pero que te quiero decir Y con que... la proporcionalidad. Bueno, Si no tienes proporcionalidad, no hay nada que hacer. Las circunstancias obligan y estamos, creo, de acuerdo en que están lejos de ser óptimas. No, claro, pero en absoluto. La situación es eso, es decir, a partir del 9 de mayo, porque aquí se termina el estado de alarma y esto ya va a ser, yo creo que se termina el estado de alarma, pero va a haber seguido unas medidas a nivel autonómico que van a seguir posibilitando de que, bueno, le vayamos de alguna manera... La responsabilidad de la gente, la responsabilidad de la gente también. Es la misma confusión que hay con la vacuna. Sí. La vacuna no cura. No. Y sin embargo hay un concepto de que parece que cuando estemos vacunados todos va a dejar de estar el coronavirus. No, la vacuna protege. La vacuna protege. Todas las vacunas. Protege. Todas las vacunas. Pero nada más, pero de todas maneras, independientemente de eso, estamos hablando de política, estamos hablando de medidas, estamos hablando de leyes. ¿Y la responsabilidad de los ciudadanos? ¿Dónde queda? Es muy importante que los ciudadanos sean más responsables, que el virus está ahí. Bueno, ahí, Victoriano, yo compartiendo contigo la esencia del razonamiento, yo te voy a decir que como ciudadano, a mí quien elijo para que me gobierne y que me gestione me tiene que resolver problemas. Eso también es verdad. Pero y no convertirme a mí en la maquinaria para resolverlo. Eso está claro, porque entonces, para eso gobierno yo. Pero eso está claro, pero tú tienes que ser responsable porque si yo te gobierno... Si eso lo tengo claro. Si yo puedo ser responsable, pero es el de al lado. Existe una corresponsabilidad. Exactamente, ¿vale? exactamente. Pero lo que no puede hacer el Estado, la autonomía, el municipio, es delegar en el individuo la solución del problema. Sino diciéndole colabora conmigo. No se está delegando, a veces diría que se está imponiendo. Se está imponiendo, sí. Y también te digo una cosa, es que si es verdad que yo elijo a la gente para que me gobierne y que haga una gestión adecuada en los recursos, entre ellos la salud, o el derecho a la salud, pero también debo de ser responsable y no puedo ser un mangante y gobiérname siempre. No, hombre, tú también colabora conmigo. Esa corresponsabilidad de uno y de otro. Bien, hemos consumido la primera media hora de tertulia y en la segunda vamos a continuar este diálogo, este consenso, este coloquio en clave local. En el día de ayer, el sector hostelero, muy preeminente en la economía y en la sociedad de Valdepeñas, no en vano hay más de 150 licencias de hostelería en nuestra ciudad, salía ya a la calle en un grito de desesperación por poder reanudar su actividad. ¿Por qué? Porque además en Valdepeñas tenemos una situación más excepcional, si cabe más extrema, porque acumulamos ya 15 días de medidas de nivel 3 reforzadas, que en el día de hoy, jueves, pues era de esperar que se pudiese saber si pasábamos a un aflojamiento de medidas, si pasábamos a medidas de nivel 3. He de confesarles que esta tertulia que ustedes están viendo ahora mismo se grabó hace 24 horas y estamos en ese compás de espera hasta conocer nuevas noticias y nuevas medidas a aplicar en nuestra ciudad que se preveían en el día de ayer, que podían ser de un paso a medidas de nivel 3 a secas.
hubo una reacción inmediata del equipo de gobierno municipal, solidarizándose y poniéndose al lado del sector de hostelería. Les emplazo dentro de 5 minutos, no se vayan, reanudamos muy pronto. Bien, lo decíamos, en el día de ayer la hostelería salió a la calle, se manifestó en una manifestación relativamente masiva, no solo había profesionales, había trabajadores, había público que desde las aceras aplaudía, se solidarizaba, recorrió pues esa calle 6 de junio, esa calle Escuelas, hasta la Plaza de España, donde se hizo el gesto simbólico de la rotura, y se manifestaban, entre otras sentencias que consideramos más llamativas, la incongruencia de cerrar la hostelería y no cerrar la población, centrifugando Valdepeñeros, como decíamos hace una semana, al resto de la comarca. Para hoy se esperaban novedades en el sentido de aflojar, desescalar Valdepeñas hacia unas medidas, cuando menos, de nivel 3 sin refuerzo. Vamos a pasar a mostrarles un fragmento, el reportaje que se hizo para los servicios informativos de Televaldepeñas de esta manifestación del día de ayer. Más de 200 hosteleros, trabajadores y otros afectados por el cierre total de este sector en Valdepeñas han reunido los permisos previos y han cumplido todas las medidas de seguridad sanitaria para llevar a cabo hoy una marcha desde la plaza de San Marcos hasta el mismísimo centro de la ciudad. Socorro, ayuda y queremos trabajar. Estos han sido los gritos más repetidos por los manifestantes valdepeñeros. El mensaje lo ha dejado claro previamente su portavoz. No queremos seguir en esta situación de abrir, cerrar. Esto nos está haciendo mucho daño, porque si nos cierran del todo, pues que nos cierren. Pero con esta alternancia de abrir, cerrar, lo único que nos crean son cada vez más problemas de clientes, problemas económicos, y no solamente a nosotros, sino a nuestros distribuidores, al comercio, en fin, a la rueda que es la sociedad. Los cientos de manifestantes no han estado solos, y es que los valdepeñeros que pasaban por las calles donde circulaba la protesta les mostraban su apoyo aplaudiéndoles y animándoles, un apoyo al que también se han sumado representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios, como su presidenta Gloria Bravo, el vicepresidente de FECEVAL, Carlos Ortiz, o el presidente de la Asociación de Hostelería de Castilla-La Mancha, Pepe Crespo. Al menos un año, ¿no?, que estamos siendo injustamente tratados y que no se está consiguiendo tampoco eliminar los contagios por cerrarnos o por cerrarnos más temprano. Esto es otra reivindicación que quiero hacer desde aquí. Cerrar más temprano no pone en riesgo más que las empresas y además también posiblemente los contagios, porque la gente no se acuesta a las 11 y menos en el mes de mayo. Ya es... Desde la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valdepeñas, nuestro apoyo incondicional a la hostelería y a los empresarios de Valdepeñas. Han comenzado a las 11:30 en San Marcos y han finalizado su protesta en la Plaza de España media hora después, tras recorrer las calles 6 de junio y Escuelas, inundándolas de gritos y cánticos para poder reabrir sus negocios. Cuando ya se encontraban mirando al Ayuntamiento de Valdepeñas, muchos representantes de la hostelería presentes en la protesta han llevado a cabo una rotura simbólica de platos, de la que después muy cívicamente han recogido los restos. De inmediato, desde el Ayuntamiento se convocaba a los medios de comunicación y había una respuesta contundente y a la vez de solidaridad del alcalde de Valdepeñas, alineándose con el sector y apelando a la responsabilidad y a la solidaridad también de los vecinos, no yéndose o no extrayendo los eventos que tenga ya comprometidos, comuniones, bautizos, etcétera, bodas, a otras poblaciones próximas. Lo vemos. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha dirigido a los hosteleros nada más finalizar la manifestación pacífica que ha tenido lugar hoy en las calles de su localidad para mostrarles su total apoyo y para adelantarles una noticia más que importante para ellos. Lo más probable es que el gobierno regional anuncie mañana que las medidas se relajan y que la hostelería puede abrir de nuevo.
esa manifestación, que no la entendemos en ningún momento como un ataque ni contra el gobierno ni contra nadie en particular, sino contra el fantasma de la COVID, es un grito de desesperación que efectivamente hace quienes no son el problema, son quienes pagan los platos rotos. Asegura el primer edil que la hostelería es víctima colateral de esta situación que azota a la ciudad del vino por falta de responsabilidad y solidaridad. Este problema no lo genera la administración, este problema lo generamos todos, la falta de responsabilidad de todos, y sálvese el que pueda. Martín afirma que aunque cree que las medidas reforzadas de nivel 3 se relajarán mañana, hay que mantenerse alerta ya que el mal se puede repetir, ha dicho. En ese sentido también ha pedido a los valdepeñeros compromiso con la hostelería local. Todos los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas que tuvieran contraídos eventos para este fin de semana, por favor que no los levanten ni se vayan a otras localidades hermanas como ha ocurrido la semana pasada. Primero, si queremos ayudar a los nuestros, y la hostelería son los nuestros, porque la hostelería no solamente genera una actividad económica terciaria importantísima, sino de la que dependen un montón de puestos de trabajo. Y cuando un restaurante no sirve una merluza, el pescadero no la vende, y por lo tanto todo es una cadena endiablada. A su vez ha tenido palabras de empatía para los hosteleros y las hosteleras. Agradecer a la organización la responsabilidad del comportamiento que ha tenido en esta manifestación. Han demostrado que son capaces de mantener la seguridad de seguridad, no solamente en sus establecimientos, sino cuando se ven obligados a manifestarse en este grito de desesperación. En cuanto a las ayudas a este sector, el alcalde ha adelantado que las bases se llevarán al próximo pleno y ha excusado la tardanza en que todo lleva unos plazos que se están cumpliendo. Francisco Delgado, nos detenemos al final de la información. En la mente de todos está la incógnita sobre cómo y cuándo van a llegar esas ayudas a las pymes, autónomos del comercio, de la hostelería y del resto de sectores afectados. Bueno, pues esta misma mañana precisamente se ha estado trabajando con los servicios económicos del Ayuntamiento en la redacción definitiva del texto. Es un texto que, aunque parezca muy sencillo desde fuera, porque cualquiera dice, oye, ¿por qué no nos dan ayudas y tal? Pues está obligado a una serie de formalismos, entre otros, por ejemplo, el conocimiento de la Junta de Comunidades y la autorización y del propio Ministerio de Hacienda. Ese texto está elaborado y se pretende, además, que efectivamente pueda ir al pleno del próximo mes de junio. Una pregunta más. ¿Se va a basar solo en ayudas directas entregadas a los afectados, o va a haber otro tipo de ayudas para dinamizar la actividad comercial? En cuanto a la hostelería, que son las bases a las que me estoy refiriendo, hay ayudas directas que van a dividirse en una ayuda con una cantidad fija para cada solicitante que cumpla los requisitos que se establecerán en las bases, y luego unas ayudas complementarias que estarán en función del número de trabajadores. Bien, pues lo hemos y luego, visto. perdón, Sí. y luego, aparte de eso está el comercio, que tendrá otra tramitación diferente. No, a mí me alegra escuchar esta mañana por parte del alcalde y ahora por parte de Paco Delgado, me alegra escuchar que esas medidas ya van a estar encima de la mesa. Yo creo que no tenemos que olvidar que desde el principio se plantearon para que la gente las pudiera recibir sobre el mes de octubre-noviembre, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, pedíamos que qué pasaba con las ayudas, que en un principio, en abril, se había anunciado que ya se iba a empezar el trámite. Bueno, pues un poco también desde nuestra labor de oposición lo que hacíamos era meter una guindilla, así que un poco más prisa, porque la situación es la que es. Yo, y aunque pueda parecer extraño que lo diga aquí, creo, y en eso creo que en general toda la corporación y en el ayuntamiento, todos hemos estado trabajando desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, desde la corporación municipal, se han dado o se van a dar una serie de ayudas complementarias con no cobrar las tasas durante el año pasado y a lo largo de este año, que yo creo que muestra un poco la sensibilidad en general que se está teniendo con el sector, que todos sabemos y todos vivimos y todos estamos al día a día con ellos, que sabemos las dificultades en las que se le están sufriendo o están padeciendo, pero bueno, que algunas veces más no se puede hacer cuando son otras medidas. Lo decía, lo del cierre perimetral. Bueno, pero es que son medidas que vienen así. O sea, yo tengo posibilidad de moverme por toda Castilla-La Mancha,
¿no? Y bueno, pues me voy fuera. Pero es que yo, por ejemplo, y lo contaba el otro día, yo celebro el Día de la Madre llevando a mi madre a comer fuera de Valdepeñas todos los años, desde que se quedó viuda. Es un día en el que vamos a visitar un museo, a visitar un... Pero es una circunstancia particular, no, pero quiero decir que hay gente que esas cosas se hacen, ¿no? Entonces, bueno, la circunstancia venía, y yo lo que también lo decía el alcalde, y avisaba para este fin de semana, que ya se prevé que haya alguna medida, sobre el tema de suspender comuniones o eventos concretos que estaban contratados en la localidad, y que a última hora la gente, claro, ante la circunstancia de no poder celebrarlo, se los llevó fuera. Bueno, pues lo que pedía era tranquilidad y que se esperan a las medidas que hoy, cuando se esté visionando este programa, se sabrán ya, que la gente espere, porque creo que van a ser buenas medidas y creo que se van a poder celebrar. Efectivamente, como dice Gregorio, lleva razón. O sea, cuando me preguntabas y el alcalde hablaba de subvenciones y tú hablabas de ayudas directas, evidentemente desde el ejercicio pasado, que es cuando empezó la pandemia, el sector de la hostelería y el comercio, pero especialmente la hostelería y el comercio, como digo, están exentos de la tasa de recogida de basuras, y además la ocupación del dominio público ni se cobró el ejercicio pasado ni se cobra este. Es decir, esa ayuda se está recibiendo. Otra cosa es que no te llegue, pero al final el dinero no sale de tu bolsillo, con lo cual eso ya se está en ello. Lo que ocurre es que yo creo que el gran enfado legítimo, y además que lo comparto personalmente, del sector de la hostelería y la restauración en Valdepeñas, porque desde la Consejería de Sanidad se adjetiva un nivel que no tenía adjetivo. Sabíamos del nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y de la noche a la mañana nos aparece un adjetivo que dice reforzado, nivel 3 reforzado, y además nos ha llevado a que esta última semana hayamos sido la única ciudad, la única localidad de Castilla-La Mancha en esa situación. Por cierto, complicidad política ninguna. Toledo lo gobierna el Partido Socialista y Valdepeñas lo gobierna el Partido Socialista. Es decir, no hay miramientos cuando se trata de la salud, porque al final a quien le han metido la presión inmediata es al gobierno municipal. Es aquí donde tenemos el problema. Y es aquí, y es en la Plaza de España, donde los hosteleros legítimamente se manifiestan. Pero es que llevan razón. Permitidme que haga una comparación, ya que en esta pandemia se habla tanto de la inmunidad de rebaño. La legislación aplicada a la ganadería, cuando un determinado rebaño, eso que hablan de la inmunidad de rebaño, bueno, cuando un rebaño padece una determinada patología contagiosa, el rebaño queda inmovilizado en el lugar en el que está y se impide que cualquier animal de ese rebaño, incluso sano, pueda salir del rebaño a pastar en otro lugar, por el riesgo que conlleva de contagio a otros animales con la patología que padece. Lo incomprensible para el sector, y yo lo comparto, y desde el gobierno municipal hemos luchado entre bastidores frente a la consejería para cambiarlo, es cómo puede ser que, si el núcleo de contagio es la localidad, se opte estrictamente por el cierre de la hostelería y la restauración, pero se permita que desde ese rebaño pueda deambular libremente las personas a otras localidades. Eso es incomprensible. Pero claro, yo también a la vez aprovecho para lanzar una pequeña crítica o puya al propio sector. Las resoluciones de la Consejería de Sanidad, permitirme la comparación, no son palabra de Dios. Y la resolución de la Consejería de Sanidad que adopta esa medida, que aparentemente resulta injusta porque hay un trato discriminatorio, por cierto, que Valdepeñas no ha tenido jamás ningún problema hasta hoy de contagio en un local de hostelería o de restauración. Otras poblaciones sí lo han tenido. En Valdepeñas no ha habido un núcleo de contagio en la hostelería, en ningún caso. Bueno, pues no se impugnó la resolución de la Consejería de Sanidad. Pero si yo la entiendo y las asociaciones empresariales entienden, como dicen, y comparto, que la resolución es injusta, que además discrimina, oiga, una demanda de medidas cautelares ante el tribunal que corresponda, interesando la suspensión, entre otras cosas, porque si no ataco esa resolución, difícilmente voy a poder pedirle mañana a la Administración una compensación.
Porque claro, se supone que hay un daño patrimonial causado por tener cerrado el negocio. Pero si no has recurrido la resolución que estableció ese cierre, difícilmente te vas a ir después a solicitar una compensación. Porque todo no se soluciona vía subvención. Cuando tú te aquietas a una resolución administrativa, tienes que soportar las consecuencias. Ahora, si tú eres disconforme con esa resolución, obviamente estás legitimando procedimentalmente la posibilidad de reclamar mañana esa compensación. Entendemos, Paco, perdonadme, que el equipo de gobierno está o critica o cuestiona esa incoherencia de cerrar la hostelería y no cerrar el pueblo, o es una opinión particular del portavoz. A mí es una opinión personal mía, pero puedo deciros que los compañeros de la corporación comparten conmigo el disgusto de esa situación. O sea, convertirte en una excepción para lo malo no le gusta a nadie. Y Valdepeñas nos la han convertido en una excepción. Es obvio que los números decían lo que decían. Pero vuelvo a decir, yo no estoy en contra de que cierren la hostelería como medida. Lo que estoy es que no se complemente con un cierre perimetral. Es lo que iba a decir. Lo suyo era haber cerrado perimetralmente la ciudad para que nadie pueda salir. Porque estás permitiendo que esos contagios tan grandes que hay teóricamente o físicamente... En el tiempo cambiamos el problema de sitio. Y eso no puede ser. Hay que cerrar perimetralmente. El nivel 3 reforzado y perimetración de la ciudad. Sobre todo porque no es la primera vez, es el tercero. Sí. Y si recordáis las fechas en las que pasaron, fue en el puente de la Inmaculada, la Constitución, ¿no? Luego lleva hasta Navidades, y luego fue San José, Semana Santa, y luego el Día de la Madre y tal. Es decir, es que encima ha sido una fecha muy particular. Yo, eso que dice Paco, se lo he dicho a todo el que se ha acercado a mí. No es la primera vez que os pasa, os ha pasado 3 veces. Si consideráis que se está haciendo, podéis recurrirlo, que mira lo que pasa. Es que si el recurso, es lo que decíamos, si el recurso no lo haces, si tú no recurres, si no tú protestas, tú no protestas contra eso y haces un escrito de protesta, jurídicamente no puedes actuar, con lo cual te has quedado sin manos, no puedes hacer nada. Y hablamos de nosotros porque estamos defendiendo la hostelería local, pero si habláramos, podríamos hablar de todos, porque la última vez cuando yo estuve aquí en esta tertulia, que también hablábamos de la pandemia y tal, estaba Torrenueva. Entonces estaba y Santa Cruz de Modela. Santa Cruz de Modela vino después el estar como nosotros, pero Torrenueva es cierto que estaba entonces. Y yo comenté aquí que, claro, la gente de Torrenueva podía venir aquí. Claro. Que los bares de Torrenueva estaban cerrados, pero que la gente podía venir aquí. Y no sea cuestión. Eso es una aberración. O planteo lo siguiente. Entonces, al final, esto ha sido todo. O sea, aquí se han ido moviendo como un Tetris. Se ha ido moviendo. El problema lo vas cambiando de sitio. Claro. O sea, es cuestión de tiempo. 3 semanas después, el problema se ha trasladado al otro. Si cierras la hostelería, si el refuerzo consiste en cerrar la hostelería y en tocar el toque de queda más o menos pronto, te carga la hostelería momentáneamente, pero si cierras el perímetro del municipio, te cargas además al comercio, porque impides que los clientes vengan de la comarca. Y el comercio de Valdepeñas, en un porcentaje altísimo, vive del comercio. Bueno, pero hay una cuestión. Hemos dicho antes que la sanidad tiene que primar, porque se pueden ir contagiados desde aquí y llevarlo en su pueblo. Es que la sanidad tiene que primar, porque si no arreglamos el tema sanitario, al final la economía no la cargamos. Pero eso lo tenemos que entender. Eso tenemos que pensar por todo. O sea, yo entiendo la hostelería quejándose de que si cierran ellos y tal, si se cerrara todo, se sumaría el comercio, se sumaría todo. Claro, es que tenemos que entender que si la situación es excepcional, habrá que tomar medidas excepcionales. Lo mismo que también se ha empezado a decir con el tema del horario y esta mañana, ayer por la mañana, si hoy nos están viendo, se decía que si se cerraba la hostelería iba a haber botellones y iba a ser peor. No, los botellones están prohibidos. Se cierre la hostelería a la hora que se cierre, el botellón está prohibido. Entonces, no se puede justificar, no se puede decir, oye, no me cierres a mí porque si no... Lo que está fuera de la ley está fuera de la ley. Y eso no se puede poner como disculpa, no. Si cierras el bar se va a trasladar a algún sitio. Bueno, se trasladará al salón de tu casa, al parque más próximo. No, al parque no. Se trasladará al salón de tu casa. Yo creo que al salón de tu casa ya está trasladado. Pasar el tiempo que ha pasado y las lamentables y penosas estadísticas que la pandemia viene dando, yo creo que una mayoría de la población somos más temerosos que temerarios. ¿Vale? O sea, temerarios hay. Pues temerarios hay en la carretera. La carretera tiene unos límites de velocidad, pero te encuentras un temerario que te va a 190. A verlos, haylos, sí. Pero la mayoría de las personas son respetuosas y temerosas. Y gracias a la conciencia social que el dato te da,
porque cada vez nos ha tocado a gente más cerca, es decir, todos tenemos conocidos o si no familiares que han padecido la enfermedad con consecuencias lamentables, pues a partir de ahí se genera una conciencia social. Esa conciencia está. Y esa conciencia ha ayudado y está ayudando junto con el ritmo de vacunación, que podía ser o puede no ser el deseable para todo el mundo, pero al final están coincidiendo determinados factores que están haciendo que los números se reduzcan. A día de hoy, cuando estamos aquí hablando, los números son enormemente más positivos que eran hace 15 días. Pero hemos tenido que pasar 15 días donde un determinado sector ha soportado las consecuencias directas. Cuando hablábamos antes del cierre perimetral, pues a lo mejor una situación que se va a prolongar 17 días, podía haber solo durado 12. Esa es la gran duda. Pero evidentemente, cuando vuelvan a abrirnos, que previsiblemente sea mañana, con unas limitaciones determinadas, lo que no podemos pensar es que esto se ha terminado. No podemos caer, no podemos caer en No eso. podemos pensar que esto se ha terminado, ¿vale? Y también hay que pedirle a los sectores más afectados una implicación directa en la solución del problema o en la contención del problema. Porque no puedes dejar todo en manos ni de la policía ni de las administraciones. Es decir, en los establecimientos de hostelería, aunque aquí hemos tenido, repito, por la preocupación tanto de los empresarios como de los clientes, hemos tenido la suerte de que no haya ningún contagio, ni focos, como decía antes, tenemos que ser responsables, porque en el fondo, en el subconsciente, nos parece a todos que cuando entras en un local de hostelería, sea terraza o sea interior, es como si el coronavirus no existiera. Y nos relajamos. Es el sentido responsable que yo decía antes. Hay que tener en cuenta que lo que tú hagas puede perjudicar a otros, y ya está. Y eso hay que evitarlo. Es que ahí los temerarios extienden su conducta a los temerosos. Exactamente. Claro, es que y luego todos salpicados. Es que esto es invisible y no se para, y no sabemos, no va nadie con la señal diciéndolo, lo llevo, entonces es el problema. Os pido un sí o un no. ¿Creéis que estamos en condiciones de volver a ocupar el 50% del interior de los espacios de hostelería y el 75% de las terrazas? Con las medidas sanitarias, sí. ¿Cómo os manifestáis? Yo sí. Yo creo que sí, yo creo que la situación... Cumpliendo las normas sanitarias de distancia y mascarilla, sí. Y además con el tema yo contestaría a la inversa. No estamos en condiciones de soportar más restricciones. Es evidentemente... Y además yo añadiría una cosa, es decir, el 75% de la terraza, que también sabemos que se han aumentado el espacio de terraza. Con excepciones. Con excepciones. Pero donde no se puede aumentar. se tragede. Pero que seamos respetuosos con esa medida para facilitar el resurgimiento de la economía y el perjuicio tan grande que está. Dentro de un año o 2 años, sea mejor que sea un año que no que sea 2 años, y eso tenga que volver otra vez a su ser, ya veremos si no hay problemas. Entonces, también lo que hablabas antes, ¿no? Es el tema de la doble moral. Nos quejamos, y lo decía en una reunión privada con parte del sector de la hostelería, precisamente de la falta de cierre perimetral. Nos quejamos, y me incluyo yo, pero no nos quejamos cuando Torrenueva no lo cerraron. Exactamente. Y sabíamos que los vecinos de Torrenueva venían aquí con los brazos abiertos, con nivel 3. Y al final luego no podemos tener esa doble moral donde para nosotros queremos unas cosas, pero para otro cuando le pasa no decimos nada. No solamente por el cierre concreto de Torrenueva, Santa Cruz, sino es que Valdepeñas vive normalmente, pero es que al final su hostelería atrae a toda la comarca. El viejo dicho, Gregorio, pan para hoy y hambre para mañana. Atrae a toda la comarca. Pero no podemos caer en la tentación. No, por eso digo que ese discurso, sabiendo que se vive gracias ante situaciones idénticas, que el virus está ahí, no está en las casas de cada uno. Pero que ante situaciones idénticas el trato debe ser idéntico. Exacto. Y debe de haber cierre perimetral en un nivel 3, pero sea la localidad que sea. Esa aplicación de la ley de la proporcionalidad tiene que ser para todos y en todos los sentidos. Entonces lo que se trata es que haya unos datos tan positivos para que aquí podamos movernos tranquilamente y a la comarca no le dé ningún reparo ni ningún miedo seguir viniendo a Valdepeñas. No confundamos datos positivos con datos definitivos. Exactamente. No, por eso digo que se tienen que ir dando esos datos. Los datos son estrictamente provisionales a una fecha concreta, que dentro de 8 días podemos estar. Por eso es lo que nos tenemos que dar cuenta de lo que nos jugamos, y por eso tenemos que tener el sentido de la responsabilidad. Y ya está. Nos centramos en hostelería, pero de ser cierto a partir de este fin de semana
el paso a un nivel 3, cuando menos a un nivel 3, pues también los centros culturales volverán a abrir, volveremos a tener espectáculos, volverán a abrir con sus restricciones los gimnasios, y remontémonos a lo que ha sido esta crisis de las últimas 3 semanas, el origen en nuestra población, y todo ello lo comentaremos, ese nuevo escenario, que no es ni más ni menos que el que teníamos hasta hace 3 semanas, lo comentaremos aquí en la próxima tertulia dentro de 7 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo.